Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que concierne al mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta! Espero que estén listos y preparadas porque hoy, señoras y señores, tenemos un vídeo cargadísimo de información fresquita, jugosísima y, como dice el título, totalmente impactante. Así es, hoy vamos a hablar de la pareja que incendió pantallas, la que nos robó el aliento y la que sigue dando de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Listos para sumergirnos en un mar de rumores, confirmaciones, pistas y, por supuesto, algo de especulación sana? Porque hoy destaparemos algunos secretos, analizaremos declaraciones y, quién sabe, que quizás descubramos algo que ni siquiera nosotros esperábamos. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, análisis y chismecitos jugosos del mundo del espectáculo turco. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Además, no olviden dejarnos un like si este tipo de contenido les gusta, y comenten al final del vídeo con sus opiniones, teorías y todo lo que quieran compartir con nosotros. Nos encanta leerlos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en el tema. Kerem y Hande. Ay, Kerem y Hande. Una pareja que desde el momento en que cruzaron miradas en el set de Senkalkam, nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Una química innegable, una conexión palpable y unos personajes que conquistaron corazones en todo el mundo. Eda y Serkan, una pareja ficticia que traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, al menos por un tiempo. ¿Pero qué pasó después de la magia? ¿Qué ocurrió cuando las cámaras se apagaron y la vida real los llamó? Bueno, ya sabemos la historia. Un final abrupto, un silencio ensordecedor y un mar de interrogantes que siguen flotando en el aire. Y es precisamente ese silencio, esa falta de información oficial, lo que alimenta constantemente las especulaciones, los rumores y, por supuesto, las esperanzas de los fans. Durante meses después de su ruptura, vimos a Kerem y Hande tomar caminos separados. Él enfocado en su carrera internacional, viajando, explorando nuevos proyectos y cultivando un perfil mucho más serio y reflexivo. Ella consolidando su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series, colaborando con marcas de lujo y mostrando una faceta más madura y sofisticada. Parecía que cada uno había cerrado ese capítulo y estaba listo para seguir adelante. Sin embargo, la sombra de su relación siempre los persiguió. Cada entrevista, cada aparición pública, cada comentario en redes sociales era analizado con lupa en busca de alguna pista, de alguna señal que indicara una posible reconciliación. Y como era de esperarse, los fans, con su increíble poder de observación y su inagotable esperanza, encontraron pequeños detalles que alimentaron la llama de la ilusión. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo ilusiones de fans o hay algo más detrás de las cámaras? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Recientemente han surgido una serie de noticias, rumores e indicios que nos hacen pensar que quizás, solo quizás, la historia de Kerem y Hande no ha terminado de escribirse. Primero hablemos de los encuentros casuales. Durante las últimas semanas, varias fuentes han reportado haber visto a Kerem y Hande en los mismos lugares, en el mismo momento. No hablo de eventos públicos o fiestas donde es común cruzarse, sino de lugares más discretos, como restaurantes específicos, gimnasios privados e incluso en el mismo barrio. ¿Coincidencia? Quizás. Pero cuando las coincidencias se acumulan, empiezan a parecer algo más que simples casualidades. Luego tenemos las redes sociales. Ambos, aunque mantienen un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal, han comenzado a dar likes a publicaciones que parecen tener algún significado especial. Fotos de lugares que visitaron juntos, frases sobre segundas oportunidades y hasta canciones que recuerdan a su relación. Nuevamente podría ser pura casualidad, pero en el mundo de las redes sociales, donde cada movimiento es calculado y analizado, este tipo de acciones no pasan desapercibidas. Analicemos esto un poquito más, porque aquí hay tela que cortar. ¿Recuerdan aquella foto de Hande en su viaje por Italia, donde posaba frente a un mural con una frase que decía «La vita è bella»? Pues, ¿quién creen que le dio like casi de inmediato? Exacto, Kerem. Y no solo eso, también comentó con un simple emoji de un corazón, lo que desató una ola de especulaciones entre sus seguidores.
Algunos lo interpretaron como un simple gesto de apoyo, otros como una señal de que aún hay amor entre ellos. Y ni hablar de las canciones. Ambos han compartido en sus historias de Instagram canciones que parecen hablar de reencuentros, de segundas oportunidades y de amores que nunca mueren. Una verdadera bomba para los fans. Pero la noticia que realmente ha encendido las alarmas y ha puesto a los fans en pie de guerra es la que ha surgido hace apenas unos días. Según fuentes cercanas a ambos actores, Kerem y Hande habrían estado en contacto en secreto durante los últimos meses. No se trata de encuentros románticos ni de una reconciliación oficial, pero sí de conversaciones, llamadas y mensajes en los que han intentado limar asperezas, aclarar malentendidos y, sobre todo, retomar la amistad que los unió desde el principio. Imaginen la escena. Horas de conversaciones telefónicas, mensajes de texto llenos de sentimientos encontrados, intentos por dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Esto es digno de una telenovela. Y hablando de telenovelas, ¿se imaginan a Kerem y Hande protagonizando una nueva serie juntos? Sería un éxito asegurado. ¿Es esto cierto? No lo podemos confirmar al 100%. La información proviene de fuentes anónimas y, como siempre, hay que tomarla con pinzas. Sin embargo, la credibilidad de estas fuentes, sumada a las otras pistas que hemos mencionado, nos hacen pensar que hay algo de verdad en todo esto. Además, hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo turco, muchas veces las noticias se filtran a través de fuentes cercanas a los artistas, ya sean amigos, familiares o incluso miembros de sus equipos de trabajo. Así que, aunque no tengamos una confirmación oficial, no podemos descartar la posibilidad de que esta información sea verídica. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Kerem y Hande están a punto de retomar su relación? ¿Significa que volveremos a verlos juntos en la pantalla? No lo sabemos. Pero lo que sí podemos decir es que la puerta no está completamente cerrada. Existe la posibilidad de que ambos estén trabajando en sanar viejas heridas, en reconstruir su amistad y, quién sabe, en abrirse a la posibilidad de un futuro juntos. Recordemos que las relaciones son complicadas y que muchas veces necesitan tiempo y espacio para sanar. Quizás la distancia y el tiempo que han estado separados les ha permitido reflexionar sobre su relación y darse cuenta de lo que realmente sienten el uno por el otro. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una fantasía de los fans, un deseo ferviente que los lleva a ver señales donde no las hay. Pero, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya un mínimo atisbo de esperanza, los fans de Kerem y Hande seguirán soñando con una reconciliación. Y no los culpamos. Después de todo, ¿quién no quiere creer en los finales felices? Lo que sí es importante recordar es que independientemente de lo que ocurra en el futuro, tanto Kerem como Hande son personas adultas, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios caminos. Y como fans, nuestro deber es respetarlos y apoyarlos independientemente de las decisiones que tomen. Podemos soñar, podemos especular, pero siempre desde el respeto y la admiración. No podemos olvidar que ellos son los que tienen el control de sus vidas y que nosotros, como espectadores, solo podemos observar y apoyar desde la distancia. Y ahora, hablando de caminos, cada uno de ellos está tomando decisiones importantes en su carrera. Kerem, como dijimos antes, está apostando por proyectos internacionales, buscando nuevos desafíos y demostrando su talento en diferentes escenarios. Su participación en la serie Edais ha sido todo un éxito, demostrando su versatilidad como actor y abriendo nuevas puertas en el mercado internacional. Además, se ha rumoreado que está en conversaciones para protagonizar una nueva película de Hollywood, lo que sería un gran paso en su carrera. Hande, por su parte, sigue consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando series exitosas y colaborando con marcas de renombre mundial. Su papel en la serie Bambaşka Biri ha sido aclamado por la crítica, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionales. Además, su colaboración con marcas como L'Oréal y Tiffany y CEO la han convertido en un ícono de la moda y la belleza. Y no podemos olvidar su reciente nominación a un premio internacional, lo que demuestra su talento y su proyección global. Ambos están creciendo, madurando y demostrando que son mucho más que una pareja. Son dos talentos individuales, con mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y si, además de sus carreras individuales, existe la posibilidad de que algún día vuelvan a unir sus caminos, ya sea en el ámbito personal o profesional, bienvenido sea.
Pero por ahora, debemos enfocarnos en apoyar sus carreras individuales y celebrar sus éxitos. Pero por ahora, lo que podemos hacer es seguir de cerca sus carreras, apoyar sus proyectos y, por supuesto, seguir soñando con la magia que crearon Jun. 2. Porque, seamos honestos, ¿quién no recuerda con cariño a Eda y Serkan? ¿Quién no suspiró con sus miradas, sus besos y sus momentos de complicidad? Su historia, aunque ficticia, nos tocó el corazón y nos hizo creer en el poder del amor. Y es que la química entre Kerem y Hande era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión era palpable y su amor era evidente. Por eso es difícil para los fans aceptar que su relación haya terminado y por eso siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación. Y quizás, solo quizás, la historia real de Kerem y Hande tenga un nuevo capítulo por escribir. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento, apoyando sus carreras y manteniéndonos al tanto de todas las novedades que surjan. Y no perdamos la esperanza de que algún día volvamos a verlos juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente hermosa. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la situación actual de Kerem y Hande. Como siempre hemos tratado de ser lo más objetivos y precisos posible, basándonos en la información disponible y en las fuentes más confiables. Hemos revisado cada detalle, cada rumor, cada pista, para traerles la información más completa y actualizada sobre esta pareja que tanto amamos. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores de reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando los encuentros casuales, las pistas en redes sociales y la información de fuentes cercanas a ambos actores. Hemos dejado claro que no hay nada confirmado al 100%, pero que existen indicios que nos hacen pensar que la puerta no está completamente cerrada. Hemos explorado cada posibilidad, cada escenario, para que ustedes, nuestros queridos seguidores, tengan una visión completa de la situación. También hemos recordado la importancia de respetar las decisiones de Kerem y Hande, independientemente de lo que ocurra en el futuro, y de seguir apoyando sus carreras individuales. Hemos insistido en que ellos son los que tienen el control de sus vidas y que nosotros, como fans, debemos respetarlos y apoyarlos en cada decisión que tomen. Y es que al final del día, lo más importante es su felicidad y su bienestar. Y por supuesto hemos revivido la magia de Eda y Serkan, la pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor de cuento de hadas. Hemos recordado sus momentos más icónicos, sus miradas más apasionadas y sus besos más románticos. Y es que aunque su relación haya terminado, el legado de Eda y Serkan seguirá vivo en nuestros corazones para siempre. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco. Sin ustedes, este canal no sería lo que es hoy. Gracias por su fidelidad y su apoyo incondicional. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Queremos saber sus opiniones. Compartan sus teorías, sus predicciones y sus deseos. Nos encanta leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Estaremos aquí para mantenerlos informados sobre todas las novedades del mundo del espectáculo turco y por supuesto, sobre la historia de Kerem y Hande. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza viva.